Es el momento de la entrevista en Noticias Olomar. Ya nos acompaña Wilmer Suárez, politólogo y consultor político. Muchas gracias por atender esta conversación, Wilmer. ¿Cuál fue la clave para el triunfo de Daniel Noboa? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a la audiencia de Olomar. Bueno, más que claves, hay una serie de elementos viejos y nuevos que se combinan. Por ejemplo, para entender el fenómeno político actual ya no es suficiente saber que el Ecuador está fragmentado en lo social, fragmentado en lo político y que hay un debilitamiento sistemático de la institucionalidad democrática, sino que también en términos de comunicación, antes la mediación de la realidad por parte de los medios implicaba también que los medios se hagan cargo de lo que dicen. Hoy en día tenemos la muerte de la verdad. En las redes sociales nadie se hace cargo de lo que dice y adicional, los electores no contrastan en el 90% la información de las redes. Ese es un elemento comunicacional importante. Sin embargo, los otros elementos están ahí, los relacionados con el discurso, la imagen, la sintonía, el efecto halo que se dice, ¿no? La identificación con el candidato, en el cómo se viste, cómo se habla, hacia dónde se proyecta, ¿no? Es decir, que todo lo que se movió comunicacionalmente en los diferentes escenarios, sobre todo más en las redes sociales, fue más decidor que los mismos discursos de los candidatos. Sí, porque no es lo mismo esta campaña que la campaña hace 4 años. Cada vez más los ciudadanos acceden más a las plataformas de streaming, ven menos medios tradicionales, se comunican de manera permanente y están en interacción en las redes sociales y tienen una noción de que son creadores de contenido. Pero consumen más allá de realidades, fake news o contenidos falsos. Y entonces entran en un debate ficticio que no está pegado a la realidad de los temas esenciales y coyunturales del país. Exactamente, hay una combinación de los elementos. Por un tema, los temas realmente que preocupan, pero por otro lado, ya lo ha señalado bien, hay un relativismo moral, un relativismo ético y también hay una politización que ha sido mal utilizada en el caso ecuatoriano, según el cual no hay nadie por fuera del correísmo o por fuera del anticorreísmo. Esa es la realidad que vivimos lamentablemente en el Ecuador. 52%, 47% es la diferencia, es decir, 5 puntos de diferencia entre uno y otro candidato. Fue bastante apretada la elección. Bueno, en realidad sí, ¿no? Eso nos deja como muestra de que hay un correísmo que todavía tiene mucho músculo político y evidentemente un grupo de electores muy fuerte que quiere un cambio que no se ha dado. ¿Por qué? Porque cuando Correa deja el poder, deja un vacío de liderazgo que no lo pudo llenar Moreno, que no lo pudo llenar Lasso, y una de las tareas del presidente recién electo es justamente configurarse como un líder nacional. Pero no lo retoma el mismo correísmo y ahora tenemos año y medio más o menos de un nuevo mandato o gobierno. ¿Qué pasará si el gobierno o el presidente Daniel Noboa no hace los cambios necesarios que prometió en ofertas de campaña? Más temprano que tarde tenemos nuevamente el correísmo en el gobierno, en el poder. Evidentemente, yo creo que hay ahí 4 temas, ¿no? El primero tiene que ver con esa conformación de esa posibilidad de construir un liderazgo nacional. El segundo tiene que ver la relación ejecutivo-legislativo. En esa relación usted va a tener 3 grandes electores: Correa, Nebot y María Paula Romo. Es decir, que ellos seguirán manejando la política nacional tras del poder. Al menos van a incidir en la toma de decisiones nacionales y van a ser actores políticos importantes en la mediación entre la relación ejecutivo-legislativo. En la mediación o en acuerdos y pactos, ¿qué es lo que ha venido haciendo daño al país? Es parte de la construcción de la democracia. En realidad, la construcción de los acuerdos no está mal. Lo malo es que se hagan tras bastidores. Los acuerdos deberían ser construcciones transparentes. ¿Y cómo se desechan esos vicios? Justamente que yo creo que hemos invertido mucho en instituciones democráticas, pero no hemos estado invirtiendo en demócratas. En el Ecuador faltan demócratas y es justamente hacia dónde debemos de ir. Por otro lado, el tercer componente, más allá de erigirse como un líder nacional, la gobernabilidad ejecutivo-legislativo como segundo, el tercero tiene que ver con los temas realmente peliagudos en el caso ecuatoriano, que son 3 y tienen condiciones endémicas. Yo le dije a este gobierno, ni bien inició, que tenía que afrontar la inseguridad
inseguridad como violencia pandémica, porque no solo es la violencia criminal, tenemos altísimos índices de violencia social. Esa es una condición endémica que se viene dando en el caso ecuatoriano, donde vivimos un cliché sociológico por años. En este cliché nosotros éramos una isla de paz y los malos estaban al norte y estaban al sur. La otra condición endémica tiene que ver con la corrupción privada y pública. La corrupción no solo es pública, también es privada. La elusión fiscal en el año pasado llegó al 4% del PIB. Estamos hablando de 4.600 millones de dólares. Y la otra, finalmente, la tercera condición endémica son las condiciones de desigualdad. Claro. Ese es uno de los retos que debe de asumir el nuevo presidente. ¿En tan corto tiempo los irá a resolver? No, justamente no, el tiempo es demasiado corto, pero sí se pueden dejar sentadas algunas bases. Ahora, en un año y medio se puede avanzar bastante, como no se puede hacer nada. Por eso va a ser importante el gabinete y el equipo de trabajo que estructura el presidente, porque los tiempos de los políticos, Pedro, no son los tiempos de los ciudadanos. Mientras los políticos no construyen acuerdos de trabajo o agendas de trabajo bien diseñadas, los ciudadanos siguen muriendo en las calles y en los hospitales. Anoche el presidente, al conocer ya los resultados y darle el triunfo y convertirlo en el nuevo presidente de los ecuatorianos, dijo que buscará devolverle la paz a Ecuador, también educación y empleo. Lo hará en este tiempo tan corto, tomando en consideración que vivimos momentos difíciles y altamente violentos. Hay decisiones que se pueden tomar. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, simplemente tienen que eliminar o reemplazar un decreto ejecutivo. El tema es la viabilidad presupuestaria también, porque el acceso a los estudiantes requiere viabilidad. Hay mucha demagogia en esto también, ¿no? Igual pasa con el tema del crimen organizado, hay mucho populismo penal. Hasta cierto punto muchas de las propuestas que se decían como spots no eran las que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral. Y por último también veamos la viabilidad de esas propuestas. Una cosa es el plan que presentaron ante el CNE y otra cosa son los discursos, las narrativas que manejaron en medios de comunicación o en todos los escenarios y plataformas digitales. Exactamente, por eso no hay que señalar de que el pueblo se equivoca al votar. El pueblo que votó por el correísmo no se equivocó, el pueblo que votó por Noboa tampoco se equivoca. Presuponer eso significa creerse superior intelectual o moralmente que los electores. Eso es una falacia de falsa causalidad, que porque A vota por B, por C o por D, no significa que A, que es el pueblo, sea culpable de los errores o la mediocridad de A, de B o C. A propósito de aquello, leí un tuit que usted publicó en el que dijo justamente lo que mencionaba: el pueblo no se equivoca, pero que es persuadido y traicionado. Es decir, que los gobernantes llegan al poder y se olvidan del electorado. Efectivamente, se olvidan de los ciudadanos. Efectivamente. O sea que Manaví en el fondo tiene razón cuando sigue votando por el correísmo. Totalmente. Porque siente que lo traicionan. Totalmente, totalmente. El electorado de la costa, el electorado manavita, no ha sido el único que ha tenido una conducta electoral similar. Si usted revisa desde el retorno a la democracia, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucarán, Yamil Maguad ganaron por Pichincha y Azuay. Y le voy a decir otra cosa, las 5 veces que fue candidato Rodrigo Borja, las 5 veces ganó en Azuay. Así que no es que se puede despotricar en contra de un electorado, claro. Eso denota simplemente un prejuicio, ¿no? Este es un fenómeno que se ha mantenido entonces en el tiempo, que el elector está polarizado entre la costa y la sierra. Anoche prácticamente la presidencia se la dio nuevamente la sierra ecuatoriana, Daniel Noboa. Sí, evidentemente, y lo mismo sucedió en 2021, eso es un clivaje regional, aunque han habido procesos electorales donde las votaciones han sido más equilibradas, pero evidentemente hay varios tipos de clivajes y uno de los que más se recuerda es este clivaje regional costa-sierra, ¿no? A propósito de los retos y desafíos que asume el presidente Daniel Noboa y en un corto tiempo tiene que resolver, él prometió que convocará una consulta en menos de 90 días y también la construcción de cárceles barcazas. ¿Le alcanzarán los tiempos, insisto, porque convocar una reforma de leyes a través de una consulta popular y construir una barcaza para que se conviertan en cárceles más extremas y más seguras, no sé si le alcanzarán los tiempos? Bueno, ahí frente a eso a mí me preocupa es la posibilidad de que estemos en campaña política permanente. Estamos en una situación donde se van agudizando las diferencias entre ecuatorianos alrededor de tesis políticas, lo cual es preocupante también, ¿no? En un año 7 meses yo creo que vamos a descansar
mes y medio, 2 meses, y de nuevo vamos a estar en una campaña. Se enciende, se activa nuevamente y después, el escenario político. después vamos a tener al Consejo Nacional Electoral presentándonos el cronograma electoral de las elecciones 2025. Impresionante. Ahora, algo que deja o genera mucha duda y preocupación es que hay 2 fuerzas políticas que van a comandar la Asamblea Nacional, con casi 50 curules que va a manejar la Revolución Ciudadana, y por otro lado con más de 28 asambleístas el movimiento Construye, y por lo demás vienen ya grupos o bancadas de minoría. Esta dispersión de bancadas en la Asamblea Nacional, ¿cuánto le costará al Ejecutivo para lograr esa armonía o esa división? Y nuevamente entraremos en esos conflictos, en esos retos y en esos acuerdos que lamentablemente dejaron más vicios que temas saludables para el país. Bueno, yo creería que en principio el presidente recién electo tiene que estructurar una agenda de gobierno que implique la relación ejecutivo-legislativo. Hay ciertas acciones que el Ejecutivo puede emprender y ejecutar y no necesita del Legislativo, pero evidentemente tiene que construir acuerdos. El problema no está en la construcción de acuerdos, el problema está en que esos acuerdos deberían de ser transparentados a la ciudadanía. Y en base a una agenda. ¿A quién le corresponde liderar estos procesos de acuerdos para que se transparenten y no volvamos a esas pugnas de poderes? En principio el Ejecutivo. En principio el Ejecutivo. Fue un caldo de cultivo en la Asamblea Nacional. Le voy a decir algo. El presidente saliente, que en realidad ha sido un fracaso total, y ahí no se entiende cómo con un presidente fracasado de la derecha gana un candidato de la derecha, ¿no? Eso hay que estudiarlo como parte del fenómeno político ecuatoriano que siempre nos trae situaciones para aprendizajes nuevos. Pero ¿qué hizo el presidente electo? El presidente traicionó a sus coidiarios y luego eligió a una presidenta que tenía distancias ideológicas enormes. Cuando Guadalupe Ayori dejó la presidencia de la Asamblea, lo dijo en una entrevista en Diario El Universo: a mí me eligieron en 5 minutos, en una negociación de 5 minutos, sin agenda política. Entonces tiene que haber una agenda ejecutivo-legislativo y esa agenda debe ser transparentada a la ciudadanía ecuatoriana. Mire, quien tomó esas decisiones lo hizo quizás por novatada, porque es un banquero de cepa y probablemente no tenía los conocimientos para los manejos políticos. ¿No le sucederá lo mismo a Daniel Noboa, que viene desde el sector privado como un empresario y cometa esos mismos errores? Yo creo que en el caso del señor Lasso le faltó inteligencia emocional. A ver, cualquier tipo de liderazgo, sea privado, público, político, educativo, necesita 3 condiciones cualquier líder. La primera es conocerse a sí mismo y tener inteligencia emocional. La segunda... No la tenía Lasso esa. No. Ya. No, ha demostrado que Lasso no tuvo inteligencia emocional. ¿La segunda? La segunda, pensamiento crítico. Lasso tampoco la ha tenido. Y la tercera, tomar decisiones con base en evidencia. La política pública no puede ser parte de una decisión de hígado o de estómago. Tiene que ser con base en evidencia y para eso tiene que articularse los distintos niveles de gobierno, tiene que haber una planificación clara, hay que acercar el gobierno con la academia, etcétera, ¿no? Y este pensamiento crítico y lo que usted acaba de mencionar, también esa inteligencia emocional, más el otro elemento que mencionó, ¿cree que lo tenga el candidato o ya el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa? Bueno, el presidente recién electo tiene una buena formación académica, yo creo que eso es interesante. Hay que empujar desde los actores sociales, la sociedad civil, la academia, a que realmente se tomen decisiones de la política pública con base en evidencia y esperemos que finalmente es lo que siempre pasa, estimado Pedro, usted y yo que conocemos muchos líderes a nivel nacional, sabemos que al final del día lo importante no es llegar, sino ejercer el poder con inteligencia emocional. Perfecto, muchísimas gracias Wilmer Suárez, politólogo y consultor político. Nosotros desde acá lo que deseamos es que el próximo presidente de los ecuatorianos tome las mejores decisiones con sabiduría y ojalá que no se repitan estas confrontaciones ni canibalismo político, que es lo que le ha venido haciendo daño al país. Pausa publicitaria y regresamos con muchísima más información en Noticias por Omar.